Nuevamente reiterando nuestro agradecimiento a vuestra participación en este segundo día de nuestro Seminario Internacional de Seguridad Minera, que se encuentra en su 25ª edición. Y en esta sesión del día de hoy, pues iniciamos las presentaciones en inglés. Así que, sobre todo, vamos a tener esta mañana la posibilidad de poder compartir la experiencia y el conocimiento de expositores de nivel internacional de clase mundial. Es momento también de poder agradecer sobre todo el auspicio de empresas que han hecho realidad el poder contar con esta importante sesión para todos nosotros. Compañía de Minas Buenaventura, Compañía Minera Cerro Verde, AESA, Southern Perú, Antapacay, Poderosa, Compañía Minera Las Bambas, Minera Colquisiri, Marcobre, Minsur, Raura y Goldfields. También Compañía Minera Antamina, Compañía Minera Hadley y Salud Empresarial con su marca Salus Laboris. Gracias a ellos y también a la difusión de este evento a través de nuestras media partners. Por supuesto, la revista oficial del Instituto de Seguridad Minera, Seguridad Minera. Revista Proactivo, Revista Ecomin, Revista Minería, Energiminas, Minera Andina, Vía Minera, Revista Minergía, Revista Minería y Energía, Horizonte Minero, Rumbo Minero, Energía Minera y Construcción y Directorio Minero. Veamos de manera importante, sobre todo, que este esfuerzo hace que todos nosotros podamos encontrarnos juntos el día de hoy. Permítame recordar algunas breves anotaciones de la amplia hoja biográfica de nuestro primer expositor, el ingeniero Larry Wilson, autor y CEO de Safe Start International de Canadá. Él es consultor en seguridad basada en el comportamiento en América del Norte y, por supuesto, él desde un inicio pudo percatarse de que este enfoque de seguridad basada en el comportamiento tenía algunos alcances que eran posibles de ser superados. Por esta razón, él inicia una experiencia muy importante del programa denominado Safe Start junto con Safe Track, con el objetivo de poder reducir las lesiones de los accidentes de trabajo y promover un cambio positivo en la cultura de seguridad de las empresas. Larry es considerado pionero en el área de factores humanos en seguridad. Es autor de diversos artículos publicados alrededor del mundo. También es coautor del libro Inside Out, Rethinking Traditional Safety Management Paradigms. Y es autor de su libro más reciente, Cambio de Paradigmas, una visión diferente sobre las lesiones. Larry es moderador en paneles de expertos de Safe Connection, que es una serie de espacios en línea donde líderes de las principales empresas del mundo comparten sus actuales estrategias en seguridad y los planes futuros en constante evolución. Entonces, vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a nuestro primer expositor internacional, el profesor Larry Wilson. Well, buenos dias, and thank you very much for having us here. I also have Lucas Martinucci. He is the International Director of Marketing, and Lucas also helps me translate at conferences and events all over Latin America. Lucas is from Brazil, so his natural language is Portuguese. So if there's any problems with translation,
can blame it on Lucas. Bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Lo que está diciendo es que yo lo traduzco normalmente, yo soy el director de marketing global de la empresa. Soy brasileño, entonces si algo no sale bien en la traducción, la culpa es mía. Okay. So you probably don't need the headsets. You'll be okay with Lucas doing Entonces, the translation. no creo que van a necesitar el headset, porque voy a estar hablando aquí con ustedes. Okay. As you can see, the main concepts of Safe Start are on the left. Bueno, los conceptos principales de Safe Start están ahí en la izquierda. The 4 states or human factors, Los 4 estados o los factores humanos and the 4 critical errors that they can cause or contribute to. y los 4 errores críticos que los estados causan. Now, you could say to people, don't rush. Bueno, podemos decir a una persona, no te apresures, But as soon as you say, don't ever be tired again, pero una vez que lo diga a uno, no te quedas cansado nuevamente, people look at you like, what planet are you las from? personas van a mirarte y preguntar, ¿de dónde sos? ¿De dónde vienes? And you could say, don't be frustrated, Y no puede tampoco decir, no se quedes frustrado, but that would mean you could never drive in Lima. pero esto significaría que nunca podrías conducir aquí en Lima. So the 4 critical error reduction techniques are designed to help people deal with that state to error risk pattern. Bueno, las 4 técnicas de reducción de errores críticos fueron creadas para lidiar con este problema de estados que llevan a errores. Now, the concepts are based on 12 distinct paradigm shifts. Bueno, los conceptos son basados en 12 cambios de paradigmas, 12 paradigmas diferentes. This is the second book that I've written. Este es el segundo libro que yo he escrito. And these were 12 magazine articles Y bueno, fueron creados 12 artículos publicados en revistas that Lucas got published in Canada, the United States, Mexico, Colombia, Peru, Chile, Brazil, England, Ireland, Russia, Italy, Indonesia, the Middle East, and soon West Africa. Bueno, esos artículos fueron publicados en varios países, Inglaterra, Brasil, México y Perú también, y otros mucho más. And so we took the 12 articles, made them into 12 chapters, and turned them into a book. Entonces los artículos después fueron transformados en capítulos y ahí sí transformamos en un libro. And we brought quite a number of copies of the book, so if any of you have trouble sleeping, Tenemos algunas copias aquí con nosotros y entonces si tienen problemas para dormir, this book will fix you right out. este libro va a sanar el problema. Okay. Now, a paradigm shift is a different perspective on something. Bueno, un cambio de paradigmas es tener una perspectiva diferente sobre alguna cosa In this case, on serious injuries. y en nuestro caso sobre las lesiones. We don't have time to go through all 12, No tenemos tiempo para hablar sobre los 12 paradigmas, but I'd like to take you through some of the most important ones. pero me gustaría hablar sobre los más importantes. So is everybody familiar with the traditional risk matrix? Bueno, todos están familiarizados con la matriz de riesgo. See? Yeah. I mean, it makes perfect sense, right? As the probability of severity goes up and the probability of occurrence goes up on the x-axis at the bottom, Bueno, hace total sentido cuando la probabilidad de severidad aumenta, la probabilidad de ocurrencia aumenta. the whole idea is that we can't operate in the upper right-hand quadrant because there's too much risk, it's too dangerous. La idea es que no podemos operar allá en el cuadrante rojo porque es algo muy arriesgado. So I'd like you to think about what is the most dangerous thing that you have ever done. Entonces quiero que piensen en lo más peligroso que han hecho en sus vidas. Now, it could have been sports, it could have been at work, it could have been driving on the highway. Puede ser deportes, puede ser algo en el trabajo, puede ser conduciendo tu auto, But I doubt if it was this dangerous. pero dudo que sea algo tan peligroso como esto.
This guy is going to try to set a new world record, Este tipo está intentando romper un récord mundial unsecured, sin cables de seguridad, 290 meters above the ground. 290 metros de altura. Now, the videographer is my son's best friend. Bueno, la persona que filmó esto es amigo de mi hijo And his ski coach knows this guy personally. y el entrenador de esquí de mi hijo también es amigo de esta persona. And as you watch this video, try to think about yourself. Bueno, mientras asistes este video, piensa en tu vida. What is the most dangerous thing that you have ever done? Y las cosas más peligrosas que han hecho. Or maybe what are the two most dangerous things you've ever done? O quizás las dos cosas más peligrosas que han hecho. Try to think about yourself. Continúen pensando en su propia vida. There's got to be easier ways to make a living. Creo que existen maneras mejores de hacer plata en este mundo, ¿no? Okay, back to you. Bueno, de vuelta con ustedes. What is the most dangerous thing that you have ever done? ¿Cuál es la cosa más peligrosa que han hecho en su vida? It could be skiing, snowboarding, rock climbing, scuba diving. Puede ser esquí, snowboard, paracaidismo o buceo en mar abierto. But not any old scuba diving. I want to know when you were scuba diving, you saw sharks, then you realized you had a cut on your right forearm, and then the shark started swimming towards you. Pero no solamente cualquier buceo mar abierto, pero un buceo mar abierto con tiburones, y cuando te metes al agua tiene un raspón con sangre y ves el tiburón viniendo en tu dirección. You know, this, when was your heart beating the fastest? Cuando tu corazón está ahí latiendo muy fuerte. For most people, it's high-speed driving, Para la either in a mayor- car or a motorcycle. Para la mayoría de las personas es conducir en alta velocidad, sea un auto o una motocicleta. Okay, so everybody can think of one or two? Bueno, ¿pensaron en una o dos cosas? Because the next question is much easier. La segunda pregunta es más fácil. What's the worst injury you've ever had, or what are the two worst injuries you've ever had? ¿Cuál es la peor lesión que han tenido o las dos peores lesiones que han tenido? And then the last question, Y la última pregunta, did your worst injury come from the most dangerous thing? ¿su peor lesión vino de la cosa más peligrosa que han hecho? Did your second worst injury come from the second most dangerous thing? ¿Tu segunda peor lesión vino de la segunda peor cosa que has hecho? Do you even have a match within the top two? ¿Hay una relación entre las dos? Because it would be very rare. Porque eso es algo muy raro. I was speaking at the National Safety Council in Indianapolis. There were 2,300 people in the room. Estaba hablando en un congreso de seguridad en Indianápolis y había 2.300 personas en la audiencia. We had 7 hands in the air. Solamente 7 personas levantaron la mano. So, this is Rodrigo Cosa. He is about to break a new world record. Este es un surfista brasileño llamado Rodrigo Cocha, que está por romper el récord mundial de ola gigante. The reason the red arrow is there is so you watch him, not the jet ski. La seta roja está ahí para mostrar dónde está Rodrigo y no el jet ski.
feet and setting a new Guinness World Record. The winner of the 2018 Quicksilver XXL Biggest Wave Award is Rodrigo Coxa. Now, his worst injury Su peor lesión was when he was lying in bed and he wanted to just take one last look at his laptop to check the weather report. Su peor lesión vino cuando estaba en la cama y quería mirar la última vez la condición del tiempo y fue por su laptop y se tiró un músculo de las espaldas. And when he lifted the laptop up, he pulled a little muscle in his lower back. His back went into spasm and locked up. Bueno, se tiró un músculo y ya no pudo más caminar, ¿no? So he flew to Mexico for the contest. Él tenía un torneo en México, el día siguiente voló para México. He went to physiotherapy, he went to massage, he did the hot and cold. Y cuando llegó allá en México hizo un montón de cosas como masajes y otras cosas más, pero nada ha funcionado. But he couldn't get his back to loosen up. Su músculo aún estaba en espasmo, So he couldn't go into the contest, no participó del torneo and he nearly lost his top 3 sponsors and had to leave the sport. y casi perdió sus 3 principales patrocinadores y casi tuvo que dejar el deporte. So he surfs a 25-meter wave, Entonces, él puede surfear olas de 25 metros, doesn't get hurt, no se lastima, and his worst injury is lying in bed picking up his laptop. y su peor lesión vino en la cama trabajando con su laptop. So even though the risk matrix makes perfect sense, Pero mismo la matriz de riesgo haciendo sentido, it's only in 2 dimensions. está solamente en 2 dimensiones. And 2 dimensions can be a bit misleading. 2 dimensiones pueden engañar. Does the top look gray and the bottom look white? La parte superior se ve gris y la parte inferior se ve blanca, And yet they're exactly the same. pero ellas son iguales. But the world is not in 2 dimensions, it is in 3 dimensions. El mundo no es en 2 dimensiones, pero es en 3 dimensiones. And the third dimension are the human factors or the rushing, frustration, fatigue, and complacency. Pero la tercera dimensión son los factores humanos o la prisa, frustración, fatiga y complacencia. Because when you actually look at the outcomes, Cuando vemos los resultados reales, yeah, we have a few people every year, unfortunately, that die falling from heights. tenemos las personas que todos los años sí mueren al caer de alturas, But for every one of those, there are people that died slipping and falling and hitting the sidewalk and hitting their head. para cada una de aquellas hay las personas que resbalan al caminar en la calle, caen y mueren. But the majority of serious injuries and fatalities are in the middle. Pero la gran mayoría de las lesiones y fatalidades pasan allí en el medio de la matriz. And we've known this in safety with statistics for years and years. Pero estadísticamente sabemos de esto hace muchos años. There are approximately 1,000 electrocutions in Canada and the United States En every year. Norteamérica hay más o menos 1,000 personas electrocutadas por año, Only 100 are at high voltage. pero solamente 100 es por causa de alto voltaje. There are approximately 900 workers in the United States that die falling from heights every year. Hay aproximadamente 900 personas en Norteamérica que mueren al caer de alturas, Out of 14,000 people that die slipping and falling. pero hay 14,000 personas que mueren al caer, resbalar y caer. And in the United Kingdom, En el Reino Unido, more people die slipping and falling, putting their pants on in the morning than die falling from heights. más personas mueren al caer cuando están vestiendo sus pantalones en la mañana que trabajadores cayendo de altura. So the next time you're getting ready for work in a hurry, think about that. Entonces, la próxima vez que estuvieran ahí cambiando, poniendo su pantalón apresurados, piensen en esto. Look around to see if there's anything hard or sharp you could hit your head on. Hay que ver si no hay nada, alguna esquina cerca para que caigas y quizá algo pase. Okay. But this seems very
counterintuitive. Bueno, esto es algo muy contraintuitivo. It seems that we should focus on the high voltage, high pressure, high temperature, high toxicity. Hace sentido prestar atención en alto voltaje y altas temperaturas, But it also makes sense pero también hace sentido because if getting seriously injured was easy to figure out, si fuera fácil entender los motivos por qué nos lastimamos. how many thousand years ago do you think your ancestors would have quit getting hurt? ¿Cuántos años atrás tus antepasados pararían de lastimarse? But your grandmother got hurt, your great-grandmother got hurt, your great-great-grandmother got hurt, and But- so did your great-great-grandfather. Pero tu abuela se ha lastimado, tu bisabuela se ha lastimado, tu tatarabuelo se ha lastimado. And if they could have figured it out, don't you think they would have had something better to pass down to us than be careful or try to pay more attention next time? Y si ellos encontraban o sabían alguna solución, ¿crees que ellos dirían para nosotros solamente ten cuidado o presta más atención la próxima vez? So how many times growing up did you get told to be careful? ¿Cuántas veces ya escucharon, especialmente cuando eran niños, ten cuidado o presta más atención? Hundreds or Cientos, thousands? miles. So if we can't rely on the risk matrix Entonces- to predict the majority of serious injuries and fatalities, Bueno, entonces no podemos confiar 100% en la matriz de riesgo para los accidentes de trabajo. what do we know for sure? ¿Qué sabemos realmente? We know that nobody was ever trying to get hurt. Sabemos que nadie planea lastimarse. And that's why I love this picture. Y es por eso que me gusta mucho esta foto. Because if this guy here hanging off really wanted to get hurt, he wouldn't ask the other guy to hold him. Porque si esta persona que está colgada y quisiera lastimarse, ella no iba a pedir para la otra que lo asegurara. And we also know that with the exception of contact sports and military combat, nobody was ever trying to hurt anybody else either. Pero también sabíamos, con excepción de deportes de contacto o combates militares, nadie quería lastimar tampoco a la otra persona. So if the guy holding him really wanted him to get hurt, Entonces, si la persona que está asegurando, la persona colgada, quisiera lastimar a él, that'd be pretty easy. Sería muy just give simple, him a little simplemente shove lo and let tiraba, go. Yeah. So we know that nobody was ever trying to get hurt, entonces sabemos que nadie planea lastimarse. which means that nobody would ever plan to have a serious injury, No, nadie está planeando tener una lesión seria, which means that something unexpected had to happen. lo que significa que algo inesperado tiene que pasar. But not everybody's taking that thinking just one step further Pero nadie realmente había pensado to realize that on a daily basis there are only three sources. que diariamente, en realidad, solamente hay 3 fuentes de eventos inesperados. Either you do something unexpectedly, O usted mismo hace alguna cosa, somebody else does something unexpectedly, otra persona hace algo inesperado, or the equipment breaks or malfunctions and it does something unexpectedly. o un equipo, ocurre algo inesperado con un equipo. Now, I don't get too many arguments from people about the three sources of unexpected events on a daily basis. No hay muchas discusiones sobre las 3 fuentes de eventos inesperados. I mean, obviously, there's hurricanes, tornadoes, earthquakes, and volcanoes in some parts of the world. Pero claro que en algunas partes del mundo hay huracanes, tornados, volcanos, But thankfully, they're not daily. pero no pasan todos los días. But when you ask people, what are the percentages? Pero cuando preguntamos a las personas cuáles son los porcentajes, What percentage of all injuries on or off the job are caused by the equipment breaking or failing unexpectedly? ¿cuál es el porcentaje dentro o fuera del trabajo, por ejemplo, que algo inesperado ocurre con un equipo? What percentage are caused by the other guy?
¿Cuál es el porcentaje que algo que pasa con la otra persona? And then what being left over in the self area? Y el último porcentaje en su propia área, usted mismo. You will likely find perspective in a room full of safety professionals will vary by more than 50%. En un salón lleno de profesionales de seguridad, la perspectiva puede variar en unos 50%. And then if you ask, okay, what would your colleagues or associates Y say? si preguntan, ¿a qué dirían sus colegas de trabajo? And then you get people to make 2 columns. Y si ponemos ahí, hacemos 2 columnas. If you wouldn't mind, just take out your phone or take out a piece of paper O si and ustedes write tienen down una what pluma you o think su the teléfono. percentages would be. Pueden poner los porcentajes, hacer 2 columnas y poner los porcentajes, lo que piensas en tu vida y también lo que piensas que tu colega va a poner. And try to get the 3 numbers to add up to 100, E intenten hacer con que los 3 números al final sea 100%, especially if you're an engineer. especialmente si es un ingeniero. What do you think those percentages are? What do you think your colleagues would say? ¿Qué piensas que son tus porcentajes y el porcentaje que tu colega va a poner? Okay. So then we get people to think about what has actually happened to them. Entonces pedimos para las personas pensar lo que realmente ha sucedido con ellas. How many serious injuries have you had? ¿Cuántas lesiones serias ya has tenido? Broken bones, torn ligaments, dislocations, concussions, comas, third-degree burns, etc. Fracturas, ligamentos rotos, conmociones cerebrales y cosas así. 0 to 4, 5 to 10, or 10 plus. 0 a 4, 5 a 10 o más de 10. And then we get them to think about recordable injuries, stitches, sprains, significant muscle strains. Y hacemos que piensen en las lesiones registrables como puntadas, distensiones, esguinces. How many of those have you had? 5 to 10, 11 to 15, or 15 plus? ¿Cuántas ya tuvieron? 5 a 10, 11 a 15, más de 15. And the average for the first 125,000 people that I asked Y el promedio de las respuestas de las primeras 125,000 personas que yo he preguntado, and now extended to 4.3 million people, y ahora ya 4.3 millones de personas, is 3 to 7 serious injuries and 8 to 12 minor serious es injuries. 3 a 7 lesiones serias y 8 a 12 lesiones menores. So you might ask yourself if you're higher, lower, or about the same as the average. Ustedes están arriba, en el promedio, abajo, ¿cómo están? Now, a lot of this has to do with what you do away from work. Pero eso también tiene que ver con que tú haces fuera del trabajo. If you played football, you probably got hurt more than if you joined the chess club. Si juegas el fútbol, probablemente ya te has lastimado más si juegas ajedrez. Right? But one of the most interesting categories is how many cuts, bruises, bumps, and scrapes have you experienced? Pero una categoría muy interesante son cuántos cortes, moretones y raspones ustedes ya tuvieron. How many times have you said, ow, or worse, in reaction to accidental pain? ¿Cuántas veces ya hicieron out cuando algo pasa? Hundreds or thousands? Cientos o miles de veces. Well, some people, if they're just thinking about their adult life, La mayoría de las personas cuando están pensando en su vida adulta will say hundreds. van a decir solamente cientos de veces. But if you get them thinking about the first 10 years of their life, Pero si piensan en los primeros 10 años de vida, very quickly they start recalculating. rápidamente empiezan a recalcular. Most little kids have somewhere between 10 and 20 visible
cuts, bruises, bumps, and scrapes at any time. La mayoría de los niños tienen de 10 a 20 moretones, raspones por semana. So if we just use 10 a week Para hacer un cálculo 10 por semana, times 50 weeks in a year son 50 semanas en el año, times 10 years, veces 10 años, that's 5,000 by the time you're 12, estamos hablando de unas 5,000 cuando llegues a una edad de 12 años. assuming you started walking when you were around 2. Si tú empezaras a caminar con 2 años. So for most people, it's 5,000 to 10,000. Entonces, para la mayoría de las personas es de 5 a 10,000 veces. But probably the most interesting category on the personal risk pyramid Pero aún la más interesante categoría es is how many close calls have you had that could have taken you right to the top? cuántos cuasi accidentes ya tuvieron que podía llevarlos al tope de la pirámide. How many times have you fallen asleep at the wheel or almost fallen ¿Cuántas asleep? veces ya quedaste dormido detrás del volante o cuasi? 20% of the fatal vehicle collisions in most countries are people falling asleep at the wheel. 20% de los accidentes fatales en todo el mundo suceden por las personas que duermen detrás del volante. And I easily could have been one of those people. Y yo podría ser una de esas personas. How many of you, you'd have to count every time you fell backwards and you could have hit your head on something hard or sharp? Hay también que pensar en las veces que casi cayeron para atrás y había algo, alguna esquina, alguna cosa con punta. How many of you here had a bicycle when you were a kid? ¿Cuántos subieron bicicleta cuando eran niños? Everybody? Okay. How many of you besides me went over the front handlebars at least once? ¿Cuántos de ustedes por lo menos una vez ya cayeron por enfrente de la bicicleta? Were you wearing a helmet? ¿Estaba utilizando un casco? No. And how many of you here besides me had a motorcycle? ¿Y cuántos de ustedes como yo tenían una motocicleta? Yeah. So for most people, the average is 30 plus. Entonces, para la mayoría de las personas el promedio es más de 30. But for the people who had a motorcycle, they're saying you're just getting started. Pero At 30 para las plus. personas que tienen motocicleta, 30 es solamente el comienzo. So we've all been lucky, Entonces, somos muy afortunados, but perhaps not quite as lucky as these people. pero quizá no tan afortunadas como estas personas. Oh, boy, I'm lucky. I'll say I'm lucky. This is my lucky day. I'm all in clover. I'm glad all over. I want to shout hooray. I found a horseshoe, couldn't go wrong. And then, of course, you happened I love this one. along. Oh, boy, I'm lucky. I'll say I'm lucky. This is my lucky. Oh, wow, I'm lucky. This is my lucky day. Okay, so we've all been maybe not as lucky as those bank robbers, but we've all been lucky. Somos afortunados, pero quizá no tanto afortunados como los ladrones allá. Okay, so now that we got people to think about what has actually happened to them, Ahora que hacemos que las personas piensen lo que realmente ha pasado con ellas, and we come back and say, so how many times have you been seriously hurt because the equipment broke, failed, or malfunctioned? entonces, ¿cuántas veces se ha lastimado por cuando algo inesperado ocurrió con un equipo? Like the wire rope snapped, the hose burst, the seal failed, the traffic lights started working incorrectly. Como si los semáforos fallan, se rompe un cable de acero y cosas así.
How many times have you been seriously hurt because the other guy did something unexpectedly? ¿Cuántas veces ya se han lastimado cuando una otra persona hace algo inesperado? And then what was left is in the self area. Bueno, y lo que sobra es tu propia área. Most people now realize that for themselves it was 95 to 99%. Bueno, ahora la mayoría de las personas entiende que 95 a 99% es su mismo. So did any of you have 95 to 99% written down for what your colleagues or associates would say? Pero alguien aquí apuntó 95 a 99, lo que su colega iba a apuntar o no? Because if you did, you'd be the first person in 4.3 million people. Porque si no serían la primera persona en 4.3 millones de personas. And that, for most people, is a pretty big paradigm shift. Y para la mayoría de las personas eso es un gran cambio de paradigmas. It's also very important Y también es algo muy importante, because we can't control the traffic lights and we can't control the other drivers. porque nosotros no podemos controlar una falla de un semáforo y tampoco controlar la otra persona. But we can control ourselves, Pero podemos controlar a nosotros mismos. but we need better tools than be careful or try to pay more attention next Pero time. necesitamos de mejores herramientas de que solamente decir ten cuidado, más cuidado la próxima vez. Now, it takes more than some, it's also consistent, by the way, with what the British Safety Council says and what the National Safety Council says in Canada and the United States. Bueno, eso también es consistente con lo que dije el Consejo Británico de Seguridad o el Consejo Nacional de Seguridad norteamericano. But it takes more than something unexpected happening for someone to get hurt. Pero necesita algo más que solamente algo inesperado, ¿no? Para que un accidente suceda. In order for someone to get hurt, you need at least one source of danger or potentially hazardous energy somewhere. Para alguien lastimarse necesitamos un peligro o una energía peligrosa. You need to have a person or persons involved, Necesitamos una persona o personas involucradas. and then something unexpected has to enter the equation. Y ahí algo inesperado pasa. That sets off a chain reaction. Genera una reacción en cadena. And then the thinking used to be that where you ended up on the risk pyramid Y antes pensábamos que donde caeríamos ahí en la pirámide de riesgo, whether it was a close call or a major injury, si fuera un casi accidente o un accidente mayor, was just a matter of luck combined with the overall amount of hazardous energy you were dealing with. sería simplemente por pura suerte combinada con la cantidad de energía peligrosa. But what about whether the person got the benefit of their reflexes? Pero ¿y si la persona tuviera los beneficios de sus reflejos? How much do you think that's going to affect where they end up? ¿Cuánto crees que esto va a cambiar donde se quedan ahí en la pirámide de riesgo? So how many times so far in your life have your reflexes helped you or saved you? Entonces, ¿cuántas veces en su vida piensan que sus reflejos ya los ayudaron o salvaron? Hundreds, thousands, or tens of Cientos, thousands. miles o mucho más que esto. And if you only used your reflexes 3 times a day, Pero si utilizas tus reflejos 3 veces por día, that's 1,000 times a year. son 1000 veces por año. We all know how old we are, even if we don't tell the truth. Todos sabemos nuestra edad, mismo que no decimos a nadie. So the answer for most of us is tens of thousands. Entonces la respuesta para la mayoría de los otros es más de 10,000 veces. So would you be willing to drive if you didn't have the benefit of your reflexes? Bueno, ¿estarías dispuesto a conducir sin los beneficios de tus reflejos? Supposing tonight you got into a cab and you were on your way home, Vamos a decir que hoy a la noche vas a volver a casa and the cab driver said, I don't know what's wrong with the brakes on this thing, but they're just not working very well. y vas a pedir un taxi. El taxista te dice, no sé lo que pasa hoy, pero mis frenos no están funcionando. Would you get in that taxi? ¿Vas a entrar en este taxi?
No, but if you get in the taxi and then the guy pulls out his phone and he starts scrolling his Instagram and looking at his Facebook, Pero ¿y si entras en un taxi y él toma el teléfono y empieza a ver su Instagram, Facebook y responder mensajes? is it going to matter whether they have good brakes? ¿Va a importar si tienen buenos frenos? Because if you don't see the brake lights in front of you, your foot is not going to hit the brake. Porque si él no ve a la persona de enfrente frenar, no importa si tiene o no tiene frenos. So would you be willing to drive in a place like Dubai ¿Estaría without the dispuesto benefit of your reflexes? a manejar en un lugar ordenado como Dubái sin los beneficios de sus reflejos? How about Nigeria? Y en Nigeria, You'll be using your reflexes more than 3 times a day in Lagos, I va a could assure utilizar you. tus reflejos más de 3 veces por día en Lagos, Nigeria. How about India? Y en India, How about Lima? y Lima. What about doing medium risk work? Y hacer trabajos de riesgo medio What about high risk work? o trabajos muy arriesgados. What the first responder told me is that when the man in the pickup truck heard the horn honk from the big haul truck, La persona que llegó primero en accidente me dijo que cuando el conductor de la pickup roja escuchó la bocina del camión grande, he dove between the 2 front wheels se lanzó en el medio de las 2 ruedas grandes as the truck ran over him. en cuanto el camión pasaba por encima del pickup. That reflex saved his life. Y este reflejo salvó su vida. So if you're not thinking about what you're doing, Entonces, si no estás pensando en lo que estás haciendo, you're driving on autopilot, conduciendo en piloto automático, you're not going to be expecting anything unexpected no to va a estar happen. esperando algo inesperado pasar. That by itself is not so bad. Pero esto no es tan malo. But then if your eyes also go off task, Pero si tus ojos también no están en la tarea, that means you're not going to see it or see it coming. eso significa que no vas a ver que está adelante o si hay algo viniendo en tu dirección. And you won't get the benefit of your reflexes. Y entonces no vas a tener los beneficios de tus reflejos. And that's when the majority of serious injuries and fatalities occur. Y ahí es donde pasa la mayoría de las lesiones graves y fatalidades. And that's why we've got to teach people the 4 critical error reduction techniques. Y es por eso que tenemos que enseñar a las personas las técnicas de reducción de errores críticos. But the key to the critical error reduction techniques is the pattern. Pero la llave principal de las técnicas de reducción de errores críticos es el patrón. The states come before the errors. Los estados vienen antes de los errores. You're tired before you fall asleep at the wheel, Ya estás cansado antes que durmiera detrás del volante. which means we can use the active states, Lo que significa que podemos utilizar el estado actual, the ones you can feel in the moment, los estados que puedes sentir en el momento, as a trigger to keep yourself from making a critical error. para concentrarse en no cometer un error crítico. So as soon as you realize you're frustrated, Entonces, cuando realizas, te das cuenta que estás frustrado, instead of hitting the send button, al revés de apretar el botón para enviar, you need to think eyes, mind, line of fire, balance, traction, grip. necesitas pensar en ojos, mente, línea de fuego, equilibrio, tracción, agarre. If you were going to teach this to your children Si vas a enseñar estos a tus hijos and they're running for school and worried about being late, y están apresurados para la escuela, pero están preocupados con qué va a decir la profesora and if they're going to get in trouble, o qué van a decir allá en la escuela, no, you need to teach them that first thought has got to be eyes, mind, line of fire, balance, traction, grip. lo que necesitas es enseñarles a pensar primero en ojos, mente, línea de fuego, equilibrio, tracción, agarre. Because you get hit by a car on your way to school, Porque si un auto te chocas ahí en el camino para la escuela,
you're not going to have to worry about school today. Ya no va más preocuparse qué van a pensar las profesoras o cuál es el problema en la escuela. And twice as many children die accidentally as adult workers every year. Mueren 2 veces más niños que trabajadores todos los años, accidentalmente. So that is the first and most important critical error reduction technique. Entonces, esa es probablemente la técnica de reducción más importante. Learn how to trigger on the state so you don't make the error and you don't increase the risk. Aprender a concentrarse en el estado para reducir el error. But you can't self-trigger on complacency Pero no puede concentrarse en el estado de complacencia, because you can't feel it in the moment. porque tú ya no puedes sentirla en el momento. But complacency leads to mind not on task. Pero la complacencia causa mente lejos de la tarea. So if you're not thinking about what you're doing, Entonces, si no estás pensando en lo que estás haciendo, your behavior will be what you do normally or automatically or habitually. tu comportamiento es lo que tiene habitualmente, el normal. So we've got to get people to put some effort into their safety-related habits. Entonces tenemos que hacer con que las personas se esfuercen en sus hábitos de seguridad. So if you could only put effort into one of those habits, Si pudieras elegir solamente un hábito de seguridad, which one would do you the most good? ¿cuál hábito te haría, sería mejor para ti? Well, most people pick number 3, Bueno, la mayoría de las personas elige el número 3, but it depends on you and what you do for work. pero depende or de lo que haces en tu vida, en el trabajo también. people that work at heights normally pick number 1 as their number 1. Personas que trabajan en altura normalmente eligen el número 1. People that drive motorcycles typically pick number 4. Personas que conducen motocicletas normalmente eligen el número 4. Industrial mechanics that are forever having to stick their hands into places they can't see very well pick number 2. Mecánicos industriales que trabajan mucho con las manos normalmente eligen el número 2. And construction workers and mothers and fathers of small children typically pick number 5. Y trabajadores de la construcción y mamás y papás que tienen hijos muy pequeños normalmente eligen el número 5. Because we tell our kids to clean up their toys and their mess, but they don't always do it. Normalmente decimos a nuestros hijos para que limpien toda la área y sus jueguitos pequeños, pero normalmente no lo hacen. Now, all 5 are important, Todos los 5 son importantes, but you can't work on 5 things at once. pero no puedes trabajar en 5 cosas al mismo tiempo. So we get them to pick which one would help them the most and work on that first, Entonces normalmente pedimos que las personas trabajen un por vez, and then work on number 2, then number 3, and so on. entonces trabaja primero el número 1, después el 2 y 3 y así adelante. Now, the third critical error reduction technique is to observe others for these state-to-error risk patterns. Entonces la tercera técnica de reducción es observar en otros los patrones que aumentan el riesgo de lesiones. Because when you see risk, it makes you think about risk. Porque cuando ves algo arriesgado, vas a pensar en los riesgos. So if you saw this, you would probably be paying more attention when you walk down the stairs. Si tú mirar esto, vas a pensar en probablemente poner las manos en el pasamano, hacer algo con más seguridad. And then the last technique is we want people to learn from the little mistakes and the close calls. Entonces la última técnica es analizar los incidentes y pequeños errores para no agonizar con los grandes. We all learn from the serious injuries, Todos aprendemos de las lesiones serias, but we don't have enough of those to put the pattern together. pero no tenemos tantas lesiones serias para poner ahí un patrón en conjunto. So every time you bump, bang, or scrape into something, Entonces toda vez que golpeas algo, tiene un raspón o algo así, or you momentarily lose your balance, o si momentáneamente pierde tu equilibrio, think about why. piense en el por qué.
You don't lose your balance every minute or every hour. Tú no pierdes tu equilibrio todo minuto o toda hora. So why this time? Entonces, ¿por qué en esta vez? Was it a state like rushing, frustration, or fatigue you didn't self-trigger ¿Fue on? un estado como prisa, frustración o fatiga que no te concentraste? Or if it was mostly complacency, it's probably a habit that needs more work. O si fuera complacencia, es porque es un hábito que necesitas trabajar más. Or you're going to have to put more effort into watching other people for those state-to-error risk patterns. O probablemente va a tener que esforzarte más para observar las otras personas diariamente. Now, the second part of this technique is to think about how it could have been worse. Y la segunda parte de esta técnica es pensar cómo podría haber sido peor. And when you think about how it could have been worse, neural pathways are created in your brain. Bueno, entonces al pensar en cómo esto podría ser peor, vías neurales van a ser criadas en tu cerebro. And eventually, your subconscious will react to the states and errors as quickly as you react to danger. Y con esto tu subconsciente va a actuar más rápidamente en esto. Like if you saw a snake, Por ejemplo, si ver una cobra, if you saw a snake, una cobra, creo, you instantly think about danger. inmediatamente va a pensar en un peligro. Now, creating neural pathways in your brain is like making a path across the grass. Bueno, crear vías neurales en tu cerebro es como crear un camino en el césped. 10 or 20 people walk across the grass, you get the beginning of a path. 10 a 20 personas caminando diariamente por el césped va a empezar a crear un camino. 100 or 200 people walk over it, the path gets wider and faster. 200, 300 personas caminando todos los días, este camino va a crecer más. So very quickly, everybody, what's 3 times 4? Entonces, rápidamente, ¿cuánto es 3 veces 4? 12, right? I mean, you got it before I even clicked. Bueno, 12, ya sabían antes que yo hiciera clic. Okay, now, what's 13 times 14? Y ahora, ¿cuánto es 13 veces 14? Come on, come on, come on. Sin calculadora. Okay, 182. 182. But it takes a couple of moments. Pero nos toma algunos minutos, ¿no? And what can happen in those moments? Y lo que podría pasar en estos minutos. So we've got to teach people the critical error reduction techniques Entonces necesitamos enseñar a la gente las técnicas de reducción de errores críticos so they can use them at the speed that their life is moving. para que puedan utilizar también rápidamente. And if you're going 110 kilometers an hour, Si si conduces a 110 kilómetros por hora, you're traveling 30 meters a second. estás moviéndose a 30 metros por segundo. It's not a good time for getting the card out of your pocket and No es what was that third technique? No es un Larry buen momento talked para about tomar la again? tarjeta y decir, ¿qué dijo Larry sobre la técnica aquí en este momento? You're already there, right? So, we've got to teach people these critical error reduction techniques at the same speed that you can do 3 times 4. Entonces tenemos que enseñar estas técnicas en la misma velocidad que uno sabe cuánto es 3 veces 4. And we've been able to do this in 69 countries, Hemos hecho esto en 69 países, in 32 languages, 32 idiomas, at 10,000 work sites más de 10,000 sitios de trabajo, for 4.3 million people. con 4.3 millones de personas entrenadas. And if you come back after the coffee break, we'll tell you how. Y si tú regresas después del break, ahí te contamos cómo. Well, first of all, thank you very much for coming back, everybody. Bueno, gracias por regresar. Okay. Just before the break, I was telling you that we're operating in 69 countries, Bueno, antes del break estaba diciendo que operamos en más de 69 países, 32 languages, 32 idiomas,
although the Pakistani language Urdu is being translated right now, so it will soon be 33. Bueno, hay un idioma más, ahora estamos traduciendo al Urdu, el idioma de Pakistán. It's 10,000 work sites, but that's about 3,000 different companies. Son más de 10,000 sitios de trabajo, pero estamos hablando de un poco más de 3,000 empresas. Because Procter & Gamble has more than one site, Caterpillar has more than one site, Komatsu has more than one site. Bueno, porque Procter & Gamble, Caterpillar, Komatsu y muchas otras empresas tienen más de un sitio con Safety. Okay. And it's about 4.3 million people. Son 4.3 millones de personas entrenadas. But if it hadn't have been for COVID, I think we would have been over 5 million. Y si no fuera por el COVID, yo creo que ya llegaríamos allá a unos 5 millones de personas entrenadas. COVID was not a help for our business. I'm sure it was not a help for your business. Bueno, COVID no fue una cosa muy buena para nuestros negocios y creo que tampoco para los suyos. Now, obviously, we have a training program to teach the critical error reduction techniques. Bueno, claro que tenemos un plan de estudio para enseñar a la gente las técnicas de reducción de errores críticos. But I was telling some of the people at the break, it's a train the trainer model. Pero estaba hablando con algunas personas durante el break que es una certificación de entrenador. We teach your people how to deliver these 5 training sessions to your own employees. Nosotros enseñamos a algunas personas de sus empresas a transmitir el entrenamiento al resto de la organización. Now, they need to go to a 3-day train the trainer course, Bueno, hay 3 días de certificación de entrenadores, but then they can deliver it on the shifts to your own people to make it flexible and cost effective. entonces después ellos pueden entrenar al restante de la organización de una manera más efectiva. Now, it takes more than, it's also available online and on a mobile device, También está disponible por un aplicativo, but it takes more than 1 year for sustained culture change. pero es necesario más de un año para cambiar la cultura de trabajo, de So seguridad. it's actually a 4-year curriculum. Entonces es un currículum de 4 años que tenemos. And we can talk to you more about that after the session at the stand if you want to get a book. Pero podemos también hablar más sobre esto en nuestro stand después de la presentación, donde también tendremos algunos libros, pocos libros, pero tenemos algunos. But one of the ways that we get to 3 times 4 Pero una de las maneras para alcanzar esta velocidad de 3 veces 4 is if you can get people to teach these concepts to their families. es hacer con que las personas enseñen estos conceptos para sus familias. That is the highest form of retention. Esa es la mejor forma de retención de conocimiento. So we have made 4 videos with coloring and activity books that your employees can take home to their families. Entonces nosotros creamos 4 videos para los niños con 4 libros de actividades y libros para colorear también que los trabajadores llevan a su casa. Now the first one is for children 3 to 6 years old. El primero son para niños de 3 a 6 años. And this is about hard, sharp, hot, and slippery. Y hablamos sobre cosas filosas, duras, cosas calientes y resbalosas. Those are the main hazards that get little kids hurt on a daily basis. Que son los peligros más comunes que los niños se lastiman todos los días. And I made this one when my youngest daughter was 4 years old. Y yo hice este video cuando mi niña más nueva, que en la época tenía 4 años, And she cut her head on a 90-degree corner at a coffee table in a hotel room in Vancouver. ella golpeó su cabeza en una esquina en un hotel en Vancouver And clean to the bone. y se podría ver el hueso de la cabeza. I got to see her skull. Yo pude ver esto.
And then I had to hold her head while the doctor stitched her up in the hospital. Y después yo tuve que asegurar su cabeza mientras el doctor la cosía. And I'm thinking if she had turned her head and that corner had hit her here, Y yo pensaba que, ¿y si ella viraba al otro lado y la esquina la golpeaba aquí? ¿Qué podía pasar? it could have been so much worse. Podría ser mucho peor. So then I'm thinking, as I'm holding her head, Entonces, mientras estoy pensando, mientras estoy asegurando su cabeza, estaba pensando, what are you going to do, Larry? Tell her to be more careful, pay attention next time, you know? ¿qué va a decir, Larry? ¿Decir que tenga más cuidado la próxima vez? That's what my parents told me, and look how I turned out. Y eso fue lo que mis papás decían, y mira cómo estoy. So I started talking to them about hard, sharp, hot, and slippery. Entonces empecé a hablar con ellos sobre cosas resbalosas, calientes y cosas así. So there's Miss Hard, Mr. Sharp, Miss Hot, and Mr. Slippery. Entonces hay algunos bandidos que son cosas resbalosas, el señor duro, el caliente. Entonces creamos algunos bandidos. So I'm just going to show you the trailer from the first video. Entonces voy a mostrar un tráiler del primer video. Tengo un plan demoledor. Demoledor. Los papás nunca dejarán a los niños en esas rocas. Mira, señorita picante. No soy señorita picante, soy señorita caliente. Eres tan cabeza dura. Ja, lo tomaré como un cumplido. Mira, las sillas se tambalean. Pasarán al lado de las sillas y ¡puff! Directo hacia ellos y ¡pum! Al concreto. Oye, ahora comienza la cacería. ¿Ven esas botellas de vidrio? Sí, las botellas se caen, el vidrio se rompe, sus pies quedan como sangrientos bistec. ¿Eso? ¿Y usted, señorita Salsa? Primero, mi plan está que arde. El papá se quemará las manos en la parrilla. Después, el sol y yo quemaremos la delicada piel de la mamá. Y no encontrarán las alfombrillas antideslizantes, será tan resbaladizo como una banana con loción bronceadora. ¡Córtala! ¿Por qué una banana usaría loción bronceadora? ¡Para no despellejarse! ¡Atención! ¡Manos a la obra! ¡Caza peligros! ¡Caza peligros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Niña, vamos! Ablándate, señora dura. ¡Oh! ¡Me estoy ablandando! ¡Oh! ¡Ayúdame, tonto! ¡Voy! Oh. Hola, amiguita. ¿Cuál es el último pez? ¡El delfín! Siéntate, señor resbaloso. Oh, besa esto, pequeñita. Enfíate con esto, señorita caliente. Me estoy enfriando. Me estoy enfriando. Una cazapeligros en miniatura. Es hora de cortar y rebanar. Eres aburrido, señor filoso. Ahora serás el señor desafilado. So we turn the kids into superheroes and they go around looking for the hard, sharp, hot, and slippery things. Bueno, transformamos a los niños en superhéroes que van a buscar cosas, algunas esquinas, cosas resbalosas y cosas así. Simple hazard recognition. Simplemente un reconocimiento de los riesgos. Because the little kids don't see that corner Porque si los niños the same pequeños way we do. no ven esas esquinas como nosotros la vemos. How did you learn about the corner? ¿Cómo que tú aprendiste, cómo que aprendieron sobre las esquinas? The easy way or the hard way? ¿De la manera más fácil o de la manera más difícil? We all learned the hard way. La mayoría de nosotros aprendimos de la manera más difícil. And we were all lucky. Y somos afortunados. But twice as many children die accidentally as adult workers every year. Y como ya dijimos, mueren 2 veces más crianças que trabajadores.
Now, we won first prize at the Venice Film Festival for youth programming with this. Bueno, y con esto ganamos algunas premiaciones en festivales internacionales. And we have been teaching kids all over the world with this video. Y enseñamos niños de todo el mundo en estos conceptos. Boy Scouts, Girl Guides. Bueno, grupos de jóvenes y... So that's the first video about hard, sharp, hot, and slippery. Bueno, este es el primer video sobre cosas duras, filosas, calientes y resbalosas. This is Paul Crow and Nelson in Colombia. Ese Paul Crow y Nelson en Colombia enseñando a los niños. This was 3 days ago here in Lima with Pesquera Diamante. Esto pasó 3 días atrás aquí en Lima, en Pesquera Diamante. And they made things to take home to all of the families. Y ellos hacen un gran trabajo ahí con los niños y hacen cosas para llevar a casa y aprender los conceptos. And then we got to show them the 3 new videos that we have made. Y ya mostramos por primera vez los nuevos videos que tenemos en español. Hazard recognition is a good start. Reconocer los riesgos ya es un buen comienzo. But as we all know, it's not enough. Pero sabemos que esto no es suficiente. So in the second video, Mr. Complacency, Miss Fast, Mr. Tired, and Miss Angry join the gang. Entonces, en el episodio 2 tenemos nuevos bandidos como el señor Complacencia y también un bandido para cada estado. And then in the third one here, we introduce Breathless, the Drowning Bandit. Y el tercero, introducimos una persona nueva que significa un bandido para ahogarse. And in the fourth one, we introduce the Toxic Twins for poisoning. Y el último introducimos las gemelas tóxicas, que es sobre tomar medicinas y cosas así. These 3 new videos cost over $1 million to produce. Hacer estos videos nos costaron más de $1 millón. We use the same video camera that Steven Spielberg would use. Utilizamos la misma tecnología de Steven Spielberg. And they are all now available in Spanish and Portuguese. Y finalmente ya están disponibles en portugués y español. But I only have the trailer in English. Lo trailer que tengo aquí es en inglés. So I'll just show you the trailer for the 3 new ones. Voy a mostrar el trailer para los nuevos videos. Uh-oh, we've got bandit activity. Retinal scan accepted. Hello, Ouchbuster. My girls are older now. Let's go kick some bandit butt. Mis hijas ahora son más viejas. What do we have here? The mighty Boo Boo Bandits beaten down again by the Ouchbusters? What you guys need is a strong leader. Who are you? I'm the problem that everyone has once I get into their heads. Small children refer to me as Mr. Not Worried, but you can call me complacent. Is it just me, or does he? Okay, and we've been showing these videos now to kids all over the world. This is in June when I was in Lagos, Nigeria. Bueno, entonces llevamos estos videos a todas las partes del mundo. Este fue en junio en Nigeria, junio pasado en Nigeria. And as you can see, the kids just love these videos. Y los niños aman estos videos. So did the teachers and the principal. Así como los adultos también. Yes. The principal actually said, Larry, I'm embarrassed. I know you made these for children, but I really like them. El director de la escuela ya me dijo, Larry, yo sé que has hecho esto para los niños, pero me gusta mucho. And like I said, there are coloring activity books to go with each of the new videos. Entonces regalamos también libros de actividades para colorear. And we also brought some coloring books that we can give you at the stand if you still have children ages 3 to 13 years old. Y tenemos también algunos pocos libros ahí en nuestro stand que ustedes pueden llevar. Or grandchildren, 3 to Para 13 sus hijos o years nietos de 3 a 13 años.
We encourage companies also to have a family day. Bueno, motivamos a las empresas a hacer en días de familia. Because most people care more about their family safety than their own. Porque la mayoría de las personas cuidan más de la seguridad de su familia do que la suya propia. So, if your child was inside that burning building, would you run in to get him or her out? Bueno, si tu hijo estuviera en esta casa en llamas, ¿iban por él? If your child fell into that water, Y si el would you niño jump cayera en in to esta get agua him con or este her tiburón, out? ¿iban por él también? If your boss fell into Y si that tu jefe water, cayera en esta agua, you know, Larry never got those swimming lessons. no, Larry, no creo, no tuve mis clases de natación. But you could think of the critical air reduction techniques like swimming lessons. Pero puede pensar en las técnicas como una clase de natación. It's not a replacement for the guardrail on the side of the bridge. No es algo para reemplazar el pasamanos en una puente. And it's not a replacement for the life jacket in the boat. No es algo para reemplazar el chaleco salvavidas en el barco. But if your kid could swim, your kid would have a much better chance of not drowning. Pero si tu niño supiera nadar, la chance sería mucho mejor de no ahogarse. And everywhere there is water, if you can swim, you will have a much better chance of not drowning. En todos los lugares que tienen agua, si tú sabes nadar, las chances son mayores de no ahogarse. So you could think of the critical air reduction techniques the same way as you think about swimming lessons. They will help you everywhere. Entonces estas técnicas van a ayudarle en todos los lugares, así como aprender a nadar también te ayudará a donde tenga agua. Not just at work, Y no solamente en el trabajo, not just at home, no solamente en la casa, but also on the highway and when you're driving. pero también al conducir por las calles. So we do have a way to teach the people the critical error reduction techniques so they can get them to the same speed as 3 times 4. Bueno, hay maneras entonces de enseñar a la gente las técnicas para que sea tan rápido como 3 veces 4. We've also been teaching these concepts and techniques to elite athletes. También enseñamos esos conceptos a atletas olímpicos. Right now we have 15 Olympians. En este momento tenemos 15 atletas olímpicos. 5 medals. 5 medallas. 2 gold, 1 silver, 2 bronze. 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. We have 3 hockey players in Canada who have made pro. 3 jugadores de hockey están en el profesional. And 1 basketball player that has made pro. Y un jugador de baloncesto también en la liga profesional. So our vision with Safe Start is to try to get this to every child, every athlete, every worker in every country Entonces, in our lifetime. Bueno, entonces nuestra visión con SafeStar es llevar los conceptos a todos los niños, todos los atletas, todos los trabajadores, en todos los países, en nuestras vidas. So we're hoping to be back here in September. Esperamos volver quizá en septiembre aquí en Lima. Well, in South America in September. Bueno, en Latinoamérica en septiembre. Brazil, Peru, maybe Bolivia. Brasil, Perú, quizá Bolivia. Yeah. And if any of you have connections with schools or with teachers, I would be happy to go to the school. Y si ustedes tienen conexiones con algunas escuelas o la comunidad, yo me pongo muy contento de ir allá también y participar de este momento. We'll give them the coloring books. There'll be no fee, no charge. Podemos regalar los libros, no hay un valor para esto, no hay un costo. This is just something that's very important to me. Esto es solamente una cosa que es muy importante para mí. Okay, so that's it, everybody. Thank you very much. Muchas gracias. Para las preguntas. Sí.
please come by the stand to get a copy of the book or some coloring books? No hay muchas copias, pero hay algunas copias del libro y también de estos libros para colorear que pueden pasar por ahí. Larry puede firmar también. Yeah, I'll sign it for you. They're worth more on eBay when they're signed. Okay. Agradecemos mucho a Larry, a Lucas también, pero no nos retiramos todavía porque hay algunas preguntas que ustedes han formulado. Así que vamos a pedir por favor a Data Vision que nos pueda lanzar la primera pregunta. Okay, that is more than one question. Yeah. You guys don't have Google Translate here? Okay. First of all, looking at the previous accidents that people have had. Bueno, primero mirar el comportamiento anterior que el trabajador ha tenido. Can be very helpful because it can help to identify pre-existing conditions or weaknesses. Okay, puede ayudar para buscar por algunos indicadores, por algunos indicadores. Like if you already have a ruptured disc, Por ejemplo, si ya tiene un problema ahí en la hernia de disco, probably not a good idea to do a job with a lot of shoveling. probablemente no es una buena idea poner a esa persona para hacer algún trabajo con... It's also not a good idea to move to Canada because you will have to shovel the snow in the wintertime. Tampoco una buena idea a moverse a Canadá porque hay mucha nieve para sacar de la entrada de las casas. It's also very frío, very cold. But if somebody has had a serious injury, Pero si esta persona ha tenido una lesión seria, they also probably have a different attitude about injuries. probablemente esta persona también tiene una actitud diferente en frente a estas So lesiones. they may have more respect for safety. Quizá tenga más respeto por la seguridad. Okay? Now the second question here was see. Well, it is easier to change habits with younger people. Es más fácil cambiar comportamientos en niños o jóvenes. Do you have the expression in Spanish, it's hard to teach an old dog new tricks? Tiene una expresión aquí en español que es difícil enseñar nuevos trucos a perros viejos. Okay. But you can get the older people to teach the children and the grandchildren. Entonces pueden hacer con que los más viejos enseñen a los más jóvenes. And then they know they need to set a good example. Entonces ellos van a saber que necesitan ahí poner un buen ejemplo. You can't tell your children to hold the handrail and then have them see you not hold the handrail. No puede decir a un joven para asegurar el pasamanos, pero si tú no lo haces esto. You can't tell your teenagers don't text and walk. No puede decir a tus adolescentes, los jóvenes, when they see you driving para no and mirar texting. tu teléfono o enviar mensajes cuando tú lo estás haciendo esto mientras conduces. So one of the other reasons we made the videos for the children and the grandchildren Entonces, una de las razones que hicimos estos videos también a los niños because it was a way to get at the older workers and the grown-ups. era una manera de llegar a los jóvenes más fácilmente que no por los trabajadores más viejos. But it's easier to learn good habits first. Pero es más fácil aprender nuevos hábitos cuando más joven. So the sooner we can start teaching the children to move your eyes first, Bueno, cuanto antes empezamos a enseñar a la gente a mirar antes de moverse,
the easier it will be for them to do it for the rest of their lives. Es más fácil para que ellos continúen haciendo esto por el resto de sus vidas. If you want to change your habits as an adult, Si quieres cambiar tus hábitos ya como un adulto, it takes a lot of repetition. es necesario mucha repetición. But we designed the training program so that there was a lot of repetition. Pero desarrollamos nuestro plan de estudio encima de mucha repetición. It takes 66 repetitions for the neurons in your brain to join. Es necesario 66 repeticiones para las vías neurales en tu cerebro se conectaren. I don't make those rules, Yo no hago estas reglas, but I can make a training program that has 66 repetitions. pero puedo hacer un programa de seguridad que tenga 66 repeticiones. You also have to accept that some people are going to be easier than others. Hay también que aceptar que algunas personas son más fáciles de lidiar que otras. I've been doing it this way for 20 years and I've never been hurt yet. Estoy haciendo esto hace 20 años y nunca me he lastimado. Right? So, the sooner we can start, the better. Cuanto antes empezamos, mejor. And that's one of the reasons that I want to get this to as many children and schools as we can. Y es por It's eso que quiero easier. llevar esos conceptos a todos los niños y todas las escuelas, todo lo que sea posible. Plus, by the time you are 50 years old, you've already had 70% of the injuries already. Bueno, y cuando llegas a una edad de 50 años, ya tuviste como 70% de las lesiones de tu vida. Imagine doing safety training for people that are 90 years old. Imagínate hacer un entrenamiento de seguridad para niños de 9 años. They only got a couple years left. Ellos solamente tienen algunos años de vida. So if we get it to them before they start driving a car, Entonces, si empezamos estos entrenamientos antes que ellos empiecen a conducir, maybe we can lower the number of those potentially fatal close calls. quizá bajamos los números de accidentes potenciales, de casi accidentes potenciales. How many close calls have you had driving? ¿Cuántos casi accidentes tuviste al conducir? How many times have you had to hit the brake quickly or jerk the steering wheel? ¿Cuántas veces tuviste que frenar rápidamente? Right. So the sooner, the better. Cuanto antes, mejor. Thank you. Agradecemos todos a esta excelente participación de nuestro expositor, el profesor Larry Wilson, y también, por supuesto, a Lucas, que nos ha acompañado. Por favor, estamos seguros que habrán más interrogantes y pueden abordarlos también directamente. Un fuerte aplauso nuevamente para ellos.